Muy buenas tardes, Social Economic Networkers del mundo. Qué privilegio poder hacer parte de este gran evento como actividad de nuestro sistema educativo. Verdaderamente estoy aprendiendo, estoy siendo inspirado por muchas de las palabras y muchos de los conceptos que uno renueva, que uno vuelve a interiorizar y que verdaderamente canalizan, nos alinean en esta hermosa visión y en esta hermosa misión. Nuestra gran platina, mi gran amiga Lili Sánchez, nos recuerda la importancia de la unión en un equipo, la importancia de la sinergización de nuestras voluntades a través de su historia, a través de sus experiencias. Qué importante es poder entender este gran valor agregado de poder ser aleccionados por personas que no solamente predican desde el concepto, sino que predican desde la experiencia, desde el campo, desde la batalla. Y posteriormente, nuestro gran mentor, el capitán de este barco, nos habla de este gran principio de la ley de la confiabilidad. ¿Qué valor agregado tenemos en nuestro sistema educativo? Es el perfecto complemento a nuestra extraordinaria plataforma For Life Research. Pido que cada uno de ustedes pueda mandarme las buenas vibras, sus oraciones, porque me toca un tema fundamental, un tema que no en vano el libro del mes, las 17 leyes del equipo ganador, es la primera ley a la que este gran gurú del pensamiento, del liderazgo, este gran líder que con autoridad nos enseña cómo él ha podido crear organizaciones de millones de personas en el proceso de formación de liderazgo. John Maxwell nos invita verdaderamente a entender que la primera ley de un equipo ganador es la ley que tiene que ver con la trascendencia, la ley que tiene que ver con la conectividad con lo divino, la ley que tiene que ver con la conexión con principios que no solamente gobiernan la efectividad humana, sino gobiernan los propósitos de Dios en nuestra vida. El primer principio, el principio subyacente de la ley de la trascendencia es poder tener la humildad, poder tener la valentía y poder tener la sabiduría de que somos muy pequeños para poder lograr cosas grandes a nivel individual. El principio de la trascendencia habla de lo que verdaderamente se puede lograr cuando cada uno de nosotros renuncia a su egoísmo, a sus afanes protagónicos y nos conectamos con dimensiones mucho más trascendentes, con dimensiones más eternas, con dimensiones más perdurables en el tiempo. Cuando uno va entendiendo la importancia de crear una conciencia colectiva, de a través de nuestro corazón, de nuestra claridad conceptual, a través de la conexión con la visión y la misión, nosotros verdaderamente hemos podido ir creando una organización que poco a poco y gradualmente ha podido ser evidente, ser testimonio de que algo estamos haciendo bien con relación a la incorporación y a la vivencia de esta ley en los corazones de nuestros líderes. Sin embargo, cuando uno habla de trascendencia, uno de los retos y uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es que siempre hay más espacio para poder trascender. Siempre hay más espacio para poder crecer. Siempre hay más espacio para poder expandir. Una de las cosas que a mí más me sorprende de la cosmología es cuando hablan de que el universo está en continua expansión. Mi mente no puede entender ese concepto. El solo hecho de poder dimensionar el tamaño del universo y a eso sumársele la idea de que está en continua expansión, significa que la expansión es un principio divino. Significa que verdaderamente nosotros tenemos que aterrizar y condescender ese principio a cualquier equipo, empresa u organización que haya comprado los beneficios de lo que es crear una cultura, una conectividad con esta gran ley de la trascendencia. Cuando hablamos de trascendencia, hablamos de poder ir más allá de los límites o de los conceptos que por más buenos que nos puedan parecer, están dentro de la limitación humana. Cuando hablamos de trascendencia, hablamos de que cada quien pueda asumir la responsabilidad acompañada de la voluntad y complementada con la pasión
de poder expandir nuestro nivel de influencia. John Maxwell, el mismo autor de este libro, tiene otro libro que se llama Liderando líderes hacia el liderazgo, en donde él menciona que el liderazgo es influencia. Es la capacidad de poder transferir aspectos que son netamente espirituales y profundamente conectivos con los grandes valores de la humanidad. Cuando hablamos de la trascendencia, no nos enfocamos en un producto o en unos productos por más extraordinarios, oportunos que sean. Cuando hablamos de la trascendencia, no nos enfocamos en los recursos financieros. Cuando nos hablamos de la trascendencia, ni siquiera nos enfocamos en la plataforma, por más exitosa que venga haciendo su performance. Cuando hablamos de la trascendencia, hablamos de los seres humanos. Y cuando hablamos de los seres humanos, tenemos que recordar cuáles son las 4 necesidades universales de los seres humanos. Cuando hablamos de universalidad humana, no estamos hablando de ideologías, credos, costumbres, nacionalidades. Estamos hablando de un solo verso, de un solo universo. Y el lenguaje universal es espiritual. El lenguaje tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con lo que verdaderamente nuestro espíritu es capaz de poder abrazar con tal de generar movimiento, con tal de generar decisiones, con tal de generar sentidos de pertenencia. Las 4 necesidades del ser humano tienen que ver con vivir, con poder satisfacer primeramente ese nivel fundamental al cual alude Maslow en su pirámide del ser humano, de la autorrealización humana, que son las necesidades fisiológicas. Obviamente, todos nosotros que de alguna u otra manera hay algún momento en que estamos involucrados en poder satisfacer nuestras necesidades fisiológicas. Posteriormente, Maslow alude a las necesidades psicovivenciales como la del principio de amar. Es una necesidad amar y ser amado. Las personas, y está demostrado psicológicamente, que no tienen esa experiencia, verdaderamente no están maximizando su capacidad de poder manifestar su inteligencia emocional en estados vibracionales efectivos, estados vibracionales que conectan. La necesidad de poder aprender. Esta es una necesidad. Todas las más de 4,000 personas que estamos conectados acá, somos personas que estamos acá porque queremos aprender, porque queremos satisfacer una necesidad. Estamos comprometidos con esto. En estos momentos, estas 2, 3 horas, no hay nada más importante que el poder aprender de nuestros mentores, el poder aprender principios que realmente van permitiendo y nos vienen permitiendo que nuestra misión y nuestra visión se vaya manifestando en el estilo de vida de miles y miles de familias. Pero una de las necesidades que trasciende esa fundamentación fisiovivencial y psicovivencial es la necesidad de poder dejar un legado. Esta necesidad, para poder ser interpretada correctamente y por ende interiorizada, necesita de una percepción de sabiduría. Necesita sabiduría, porque muchas personas quizás se enfocan solamente en la parte fisiovivencial, en la parte del dinero, en la parte de las cosas que podemos comprar materialmente, que no tienen absolutamente nada de negativas, pero que tienen una limitación. ¿Y cuál es la limitación? Que no logra crear una conciencia colectiva de trascendencia. No logra, como yo siempre digo a mis líderes, llenar el alma. Yo siempre les digo, las regalías llenan el bolsillo, pero el propósito, el sentido de pertenencia, el poder verdaderamente convencerte de que pertenecemos a algo mucho más grande que nosotros. Y ese algo no se llama Herminio Nevares, ese algo no se llama Juan Rosado, ese algo no se llama Giovanni Perotti. Por más que seguimos a nuestros mentores, ese algo trasciende los nombres, trasciende la subjetividad, trasciende la individualidad. Ese algo se llama propósito. Tiene que ver con los propósitos. Las organizaciones que trascienden, los equipos que trascienden, son organizaciones que tienen verdaderamente propósitos que satisfacen precisamente esa profunda necesidad que cada ser humano tiene de poder dejar un legado. Lili nos comentaba cómo mi gran amigo Byron López, le llegó el partir inesperadamente, a todos nos cogió, fue algo muy fuerte.
Pero en estos momentos que él ya trascendió a otros niveles, ¿cómo queda Byron? ¿Qué quedó de Byron? Queda cada persona que lo amó, cada persona que lo siguió, cada persona que verdaderamente le agradece las horas, los días, las semanas, los meses, en donde él siempre estuvo ahí con el único objetivo de poder ser testigo, de ver cambiar sus vidas. Pero lo más interesante es que Byron ya no nos acompaña en esta dimensión, pero lo estamos recordando. Lo estamos porque está en nuestro corazón, porque quedó en nuestro corazón, porque fue un amigo, fue un líder comprometido. Y eso es trascender, cuando verdaderamente nos enfocamos más en lo que hizo, en lo que llegó a ser, en lo que contribuyó socialmente, en ese compromiso total, en esa interiorización desde la sabiduría que él hizo para poder abrazar esta visión y esta misión. Entonces, deja algo que trasciende su Range Rover, que trasciende su Mercedes, que trasciende su casa, que trasciende inclusive las regalías o los recursos financieros que haya podido dejar para sus seres amados. Dejó un legado, dejó un liderazgo. Y esto es verdaderamente a lo que Maxwell alude cuando hablamos de crear conciencias colectivas que puedan alinearse con principios que trascienden. Que definitivamente nadie dice que todos buscamos mejorar nuestros ingresos, mejorar nuestra vivienda, mejorar nuestro estilo de vida. Pero eso es fundamentacional. Eso hace parte de nuestras necesidades fisiovivenciales. La autorrealización de un equipo tiene que ver con líderes que verdaderamente queremos llenar el alma, con líderes que verdaderamente nos hemos tomado a pecho la gran responsabilidad que exige el poder querer ser agentes de cambio dentro del network marketing y dentro de social economic networkers. El poder dejar un legado es algo que trasciende los discursos y yo podría decir, discúlpeme, las cacofonías que normalmente muchos seres humanos están hastiados de poder decir, sí, ya sé que puedo ser millonario, sí, ya sé que puedo manejar tal carro, tal... Amigos, nosotros no tenemos nada en contra de eso, pero somos una organización que desde que yo tengo una experiencia, un acercamiento, poder escuchar lo que verdaderamente nuestro mentor nos quiere enseñar, te invita a poder trascender, a poder, después de ir llenando tus necesidades psico y fisiovivenciales, tú puedas entender que el alma necesita de alimento, el alma necesita de propósito, el alma necesita de sentido de pertenencia. Cuán importante es en la grandeza, en la construcción de nuestra gran visión y misión, el poder entender que el liderazgo tiene una sensibilidad espiritual. El liderazgo, el verdadero liderazgo es espiritual. Y cuando hablo de espiritual, no estoy hablando de dogmas religiosos o de religiones. Estoy hablando de un principio eterno, que nosotros somos materia y energía, somos materia y espíritu. Una de las frases que más me impacta a mí es aquella mencionada por un hombre sabio que decía que no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales. Somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. ¿Cuánta sabiduría, cuánta trascendencia hay en esa definición? Para poder lograr que nuestro equipo siga trascendiendo, siga impactando, que cada líder, desde un nuevo diamante hasta un platino, pueda enamorarse de seguir expandiendo su nivel de influencia. Porque en la expansión de la influencia es verdaderamente donde hacemos que la expansión de nuestra visión y nuestra misión se vaya manifestando. Eso implica que cada vez más y más y más y más personas van a poder encontrar en nuestro equipo un proyecto de vida. No solamente un negocio, no solamente un discurso limitado por el glosario y por la neurolingüística de un multinivelista, sino un discurso que verdaderamente es integral, un discurso que te invita a trascender, un discurso que verdaderamente te invita a que puedas percibir con sabiduría qué significa el poder estar dispuesto a servir, a empoderar, a facultar,
a que ames y te apasiones con el progreso y la prosperidad humana. Las organizaciones de trascendencia son conectivas, facilitan la conexión, facilitan la relación, como decía Lili Sánchez. Las organizaciones de trascendencia son organizaciones de un altísimo nivel de conciencia, un altísimo nivel de responsabilidad, en donde palabras como productos, plan de compensación, fines, posiciones, resultados, empalidecen cuando hablamos o definimos nuestro propósito, cuando verdaderamente abrazamos una cultura de servicio, una cultura de facultamiento, cuando amamos no solamente los conceptos de libre empresa o democratización de la prosperidad, sino amamos el ente receptor, el núcleo, la médula de todo esto, el ser humano, la dignificación del ser humano, el que cada uno de ellos pueda verdaderamente trascender los límites de los discursos tan repetitivos del multinivel y puedan encontrar este gran valor agregado, como nos decía nuestro mentor, un discurso diferente, un discurso que se centra en el potencial humano. Las organizaciones que trascienden son organizaciones que verdaderamente facultan, son organizaciones que desde el amor propio, desde el ganar, desde el hecho de poder querer contribuir a un bienestar. Yo a veces, como economista, trato de poder decirle a las personas que los gobiernos no crean riqueza, los gobiernos no crean empleo. Los gobiernos, en el sentido literal de la palabra, son administradores públicos, quienes crean riqueza, quienes crean prosperidad. Somos las personas, son las empresas. El network marketing es una de las industrias reconocida cuando está conformada por las empresas correctas de crear prosperidad. Pero esa prosperidad alude una conciencia que cada quien tiene que tomar, de poder entender que en la medida que yo crezco, contribuyo, crezco y contribuyo, podemos generar mejores familias. Las familias son el centro de la sociedad. Muchas personas verdaderamente hoy en día agradecen a Social Economic Networkers y hoy no están dentro del equipo, pero agradecen que por el hecho de haber sido de alguna otra manera alcanzados por nuestra filosofía de equipo, por nuestro propósito, hoy son mejores padres, hoy son mejores personas. Y eso es trascender. Eso es trascender. De eso se trata la trascendencia. Las organizaciones que trascienden son organizaciones que tienen propósitos masivos de transformación. Mira lo interesante. Lo único que se puede transformar es el potencial humano. Cuando hablamos de un PTM, un propósito masivo transformacional, hablamos de sentidos de pertenencia. Hablamos, y recuerdo la escritura que dice que de todas las posesiones que nosotros debemos pedir sabiduría. Y es la sabiduría la que crea los propósitos transformacionales masivos. Los propósitos transformacionales masivos tienen que ver con personas que aman la autorrealización personal y la autorrealización de los demás. Los propósitos transformacionales masivos son aquellos que se enfocan en la dignificación del ser humano. Los propósitos transformacionales masivos son aquellos que verdaderamente generan una conciencia altísima de dejar de quejarnos, de dejar de ser el problema y de asumir nuestro rol protagonista y proactivo en la solución. ¿Qué pasaría si toda la conciencia girara en los problemas, en la crisis, en las situaciones post-pandemia? Pues realmente todos nos hundimos, pero no tú y yo, porque nosotros hacemos parte de un equipo en donde se nos viene enseñando principios que verdaderamente tienen que ver con asumir nuestra responsabilidad de ser agentes de cambio, con asumir verdaderamente esa connotación y su correspondiente interiorización de lo que significa una contribución social. Esa es la promesa de nuestro equipo. La promesa de nuestro equipo no se epicentra elocuentemente en la obtención solamente de recursos financieros. La promesa de nuestro equipo se centra, es tripartita, se concatena, lo uno guía a lo otro. Cuando tú asumes tu responsabilidad de crecimiento personal por tus propios beneficios, pero también
para poder ser un líder de ejemplo. Un líder que verdaderamente enseñe desde la autoridad, desde los resultados, desde los frutos. Cuando tú entiendes eso, cuando asumes esa autonomía individual, esa responsabilidad de decir, caramba, yo no entré acá para ser un mediocre más. Yo no entré acá para ser un espectador más. Yo no entré acá para poder ser uno que sufre el negocio. Yo entré para descubrir mi potencial. Yo entré para conectarme a una sinergia, a una conciencia colectiva, que en el caso de Social Economic Networkers trasciende. Es el elemento diferenciador. El elemento diferenciador de nosotros es precisamente nuestra promesa, la trascendencia de nuestra promesa, la veracidad de nuestra promesa, la integridad de nuestra promesa, la sabiduría de nuestra promesa. El poder entender crece, sirve y logra. Crece, sirve y logra. Crece, sirve y logra. ¿Cuánta sabiduría hay en esa concatenación de estadios de logro humano? En esa promesa, cuando hablamos de ese logro, ahí es donde las lágrimas tienen que salirse. Ahí es donde el corazón tiene que palpitar, porque hemos sido agentes de cambio, porque gente nos está superando, porque vemos esa vida cambiada. Hace poco fue imposible que una lágrima apareciera en mi rostro cuando una persona que vendía las pepas de Transfer Factor en bolsitas, porque su medio entorno, porque sus amigos, su círculo primario no tenía el dinero para comprar el frasco, pero ella tenía un sueño. Ella quería verdaderamente salir de la pobreza y los vendía en pepitas. Y en ese proceso, Claricita Mendoza comenzó a crecer, yo me daba cuenta de su preparación académica cuando escribía con sus errores de ortografía. Pero me di cuenta que yo prefiero una persona que escriba propósito con Z y que tenga ganas con Z que una persona pasiva que tenga una excelente ortografía, pero verdaderamente no está conectada con su visión. Y ella mandó una foto que me impactó, me emocionó, me emocioné. Yo no sé si porque verdaderamente cada vez me interiorizo más en esta trascendencia del equipo o porque me estoy volviendo viejo y los viejos nos volvemos sentimentales por naturaleza. Y ella mandó que pudo comprar 2 anillos, que después de 18 años o 20 años de matrimonio, tuvo los recursos para poder comprar sus argollas matrimoniales. Para mí eso es trascender. Para mí eso es trascender. Porque no puso un Ferrari, porque no puso una mansión, puso algo de trascendencia, puso una simbología que verdaderamente, valga la redundancia, simboliza el impacto que podemos lograr en las familias humanas. Para mí ese ejemplo es trascender. Lo que Nasby Murcia, lo que este servidor, lo que el equipo, lo que cada mentor ha puesto en ella, que le permite algo tan sencillo, pero al mismo momento tan hermoso y tan eterno. Son esos ejemplos los que nos hacen conectar con la importancia, con el nivel de sabiduría que hay en la trascendencia de nuestro equipo. Los propósitos masivos transformadores verdaderamente generan pasión, generan conciencia colectiva, generan sinergia, generan sentido de pertenencia. Y eso es lo que mucha gente no alcanza todavía a dimensionar. Y yo sé que parte de la alopecia de nuestro mentor tiene que ver con esas ganas que él tiene de decirnos, por favor, transfieran una visión, transfieran un propósito. Nuestro discurso no solamente se limita a un producto, a un plan de pagos, a una compañía. Podamos conectar para que verdaderamente entendamos qué es transferir una visión, que nuestro discurso, por más espectacular que For Life sea como plataforma, es más grande que una compañía, que nuestro discurso es mucho más grande que la efectividad de un producto, que nuestro discurso es mucho más grande que la importancia de poder incrementar nuestros recursos. Pero como dice la Biblia, se requiere sabiduría para poder entender, y más que entender, abrazar, y más que abrazar, vivir las causas nobles, las causas justas, las causas que trascienden. Yo soy un convencido, amigos, que en la medida que cada miembro de nuestro equipo puede entender los beneficios de esta trascendencia, de poder seguir creando y expandiendo esta conciencia colectiva, de que las personas
puedan, como decía nuestro mentor, decir, oye, espérate un momentico, lo que estoy escuchando me inspira, lo que estoy escuchando me está ennobleciendo el alma, lo que estoy escuchando está conectando con mi espíritu. Eso es parte del discurso. Yo a veces escucho personas que lo primero que hablan es hablar de la salud, de la inmunología, de los productos, de los testimonios. Amigo, esos conceptos tienen su parte dentro de nuestro discurso y dentro de nuestra performance profesional, pero no es un discurso con el que deberíamos abordar primeramente a las personas. Amigos, hay muchas personas que hoy en día adolecen de inteligencia emocional y hay una gran relación entre los vacíos espirituales y la dolencia de esperanza, la dolencia de fe en la vida. Eso es lo que estamos viviendo. Oportunidades siempre habrán y nosotros tenemos una de las mejores, pero tenemos que comprender, tenemos que conectar, tenemos que ser voceros, tenemos que poner el corazón en poder crear, manifestar, expandir nuestros propósitos masivos transformacionales. El propósito del equipo. Por primera vez en la historia de esta industria del network marketing, hay un equipo que está haciendo la diferencia. Cada uno de sus integrantes está abrazando esta idea. Los que no, ya no están. No pudieron. El ego no les permitió. La avaricia no les permitió. La insensatez, la incoherencia, el querer más, los afanes protagónicos, la individualidad, las traicioneras actitudes subjetivas, la falta de sabiduría ha hecho que muchas personas hoy entren en otros multiniveles con el mismo discurso respetable de empresa, producto, vuélvete millonario. De malo no tiene nada, amigo, pero que no identifica nuestra huella digital como equipo, nuestra huella emocional como equipo y sobre todo nuestra huella espiritual. Un estudio de Harvard menciona que las empresas que tienen conciencia espiritual, cultura espiritual, facturan, tienen niveles de participación accionaria, niveles de rentabilidad del 500% más. Mira lo interesante. Mira cuando una persona verdaderamente entiende que todo converge, todo verdaderamente llega a una sola cosa, el ser humano. El ser humano. Cuando una persona verdaderamente entiende qué es crear una conciencia espiritual, sin aludir religiones o dogmas religiosos, estamos hablando de lo más poderoso que tiene el ser humano, y son sus facultades espirituales. El espíritu es la residencia de las emociones y poderes más importantes que un ser humano puede tener. La fe no reside en el páncreas. El optimismo no reside en el pulmón. La fe no hace parte del sistema nervioso. Todos estos grandes poderes, como el amor, la pasión, el sentido de pertenencia, el propósito, los valores, los principios, la misión, la visión de Social Economic Network, solamente pueden ser aprehendidas con H intermedia por el espíritu humano. Solamente en el espíritu humano hay grandeza. Solamente en el espíritu humano hay inspiración. Solamente en el espíritu humano hay sentido de pertenencia. El mentor hablaba de un principio de la confiabilidad que es la lealtad. Los espíritus pobres no saben lo que es eso. Los espíritus maduros, los espíritus procesados, son espíritus leales, leales a un equipo, leales a una mentoría, leales, son espíritus agradecidos. Verdaderamente han entendido que Social Economic Networkers, su visión, su misión, su filosofía, sus creencias, son aspectos profundamente espirituales. Cuando una persona verdaderamente no solamente quiere ser un millonario más, sino quiere ser un líder de impacto, un líder de contribución social, es menester que le eche un ojito a su desarrollo espiritual, a su conexión con lo divino, a su conexión con aquellos principios que hacen que una organización trascienda y perdure, que verdaderamente esa organización pueda ser un imán que atraiga toda energía divina, que verdaderamente pueda manifestar
que Dios está con este equipo. Que verdaderamente somos individuos imperfectos. Pero hay algo que es perfecto. Nuestra visión es perfecta. Nuestra misión es perfecta. Nuestras creencias son perfectas. Nuestra filosofía es perfecta. ¿Y saben qué? La intención del 99% de los líderes que amamos este equipo, la intención es perfecta. El deseo de poder hacer un cambio, de poder impactar a la humanidad. Yo recuerdo cuando el mentor en Bucaramanga me compartía el logo y me explicaba el logo y me decía el nuevo nombre del equipo, cuando me pidió que me dio esa gran responsabilidad de lanzarlo en el equipo global, cuánto verdaderamente amé ese nombre y hoy amo ese nombre. Lo social primero, porque el hombre está primero, porque la mujer está primero. Y si el hombre y la mujer está primero, la familia está primero. Esto se trata de bendecir familias. Esto se trata de poder sentirte autorrealizado. Que cuando dejes este mundo, las personas que, lo voy a decir un poco cruel, arreglen y maquillen tu cadáver, no puedan quitar la sonrisa de tu rostro. Porque verdaderamente te vas vacío. Porque todo lo que tuviste que dar, lo diste con amor, con pasión y sobre todo, porque el mundo es un poco mejor, porque conoció un líder de Zen. Y un líder de Zen debe ser un mejor esposo, debe ser un mejor padre y debe ser el agente de cambio que el mundo hoy en día necesita. Amigos, que todos podamos abrazar y amar la dignificación de la vida humana. Bienvenidos todas las personas que quieran contribuir a esta visión, a esta misión y a este gran propósito, para que cuando verdaderamente nos encontremos en la otra vida, podamos abrazarnos llenos de amor y decir, el mundo fue un poco mejor porque tú y yo pasamos por él. Dios los bendiga y gracias por esta gran oportunidad.